esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, novela publicada en el año 2000 y que constituye, a juicio de quien les habla, un kitsch sobre la novela del dictador en Hispanoamérica. Esta novela es un mosaico, es una taracea de características que sobre la figura del dictador, el personaje del dictador hispanoamericano, construye Mario Vargas Llosa y se publica en el año 2000. Es un año emblemático y es una novela que, como digo, constituye una sinopsis, una síntesis de lo que son las características fundamentales, literariamente hablando, del dictador hispanoamericano. La figura del dictador ha sido objeto de numerosas otras obras y novelas publicadas a lo largo del siglo XX sobre Hispanoamérica y sobre sus diferentes sátrapas. Esta novela no aporta particularmente nada original a la figura del dictador, salvo un realismo crudo a la altura de los tiempos en los que vivimos, donde el ser humano cada vez está más familiarizado a través de la ficción en unos casos y a través de la realidad en otros, de formas de vida realmente truculentas en todos los aspectos, desde la tortura a otros seres humanos, algo que siempre ha existido, por desgracia, y sigue dándose, hasta otras formas muy truculentas donde la sexualidad y el poder se mezclan de forma violenta y extremadamente adulterada. En el capítulo que hoy vamos a examinar, que es un capítulo muy breve, es el capítulo 6, es un capítulo en el que la fábula, como veremos, se limita a retratar a las personas que esperan a Trujillo, al sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina, cuando en la noche del 30 de mayo de 1961 se dirige a su palacio, a su casa, a una de sus casas, palacetes, para pasar la noche. Y es interceptado por uno de los coches, 3 coches, esperan a Trujillo, 7 personas distribuidas en los diferentes vehículos, esperan a Trujillo para disparar sobre él, para ametrallarlo. Y finalmente lo matan. Sin embargo, queda todavía con vida, herido, su conductor, su edecán, su asistente, Zacarías de la Cruz. Zacarías de la Cruz tiene un nombre que mantiene una relación intertextual con uno de los personajes de otra novela clave en la historia del dictador hispanoamericano, como es Tirano Banderas. Aparece en Tirano Banderas un personaje que se llama Zacarías el Cruzado. Zacarías el Cruzado mantiene indudablemente una relación intertextual. Zacarías el Cruzado se llama así porque tiene un tajo en la mitad de la cara. No vale decir un tajo en la mejilla, un tajo en la mitad de la cara. Tiene la cara cruzada a cicatrices, y el chofer, edecán, asistente de Trujillo, guardaespaldas también, se llama Zacarías de la Cruz, al menos en la novela, Insisto que en este capítulo la acción se sitúa en esa noche del 30 de mayo de 1961, y a través de un estilo indirecto referido, es decir, casi como de un monólogo interior contado por un narrador que mediatiza lo que el personaje piensa, sin decirlo, estamos esperando que llegue Trujillo. Y se produce una analepsis, es decir, lo que los ingleses llaman un flashback, una vuelta a determinados acontecimientos pasados, que informan al lector de la novela de la vida que estas personas que ahora, en ese momento, forman parte del complot destinado a cometer el magnicidio, a matar al presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina, presidente de la República Dominicana, un auténtico déspota, un terrible dictador, un cruel sátrapa, tal como lo retrata la novela y también como lo ha retratado la historia sin desmentir la realidad. Piensan estas personas que esperan muy impacientemente, muy inquietantemente a Trujillo, piensan en lo que ha sido su vida en relación con el dictador. Todos ellos han sido trujillistas, han sido partidarios de Trujillo y sin embargo al cabo del tiempo se han enfrentado a él, hasta tal punto que asumen el protagonismo, asumen el papel ejecutivo en la ejecución, valga la políptoton, de este dictador. El próximo 2 de octubre, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, hablaremos de esta novela en relación con
determinados episodios de 100 años de soledad, no tanto para insistir en el papel de la figura del dictador hispanoamericano, sino sobre todo para insistir en cómo se administra el dinero y las implicaciones que tiene en el derecho mercantil lo que se cuenta en esta novela, sobre todo en algunos episodios específicos de esta novela, en algunos capítulos clave de esta novela, La fiesta del chivo, en relación con otros capítulos no menos importantes de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En el caso que aquí nos ocupa, aunque entraremos en más detalles el 2 de octubre de este año en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en un acto académico gestionado, coordinado por la profesora María Cristina Escribano Gámir del área de Derecho Mercantil de esta facultad en la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí vamos a adelantar algunas conclusiones que allí desarrollaremos más en detalle, más pormenorizadamente. Pero en este capítulo sexto que aquí nos ocupa, como digo, no hay una gran novedad respecto a técnicas narrativas. En realidad no hay ninguna novedad. Se utiliza el estilo indirecto referido que alcanzó en la novela realista una gran expresividad, un gran valor, sobre todo en obras como en La Regenta, también utilizado en El retrato del artista adolescente de Joyce, y se utiliza sobre todo la técnica de retrotraerse al pasado como una actualización en el momento presente de determinados hechos que resultan particularmente relevantes para que el lector pueda hacerse una idea del significado que adquieren en los protagonistas que van, insisto, a ejecutar al sátrapa Trujillo la implicación en el magnicidio. Los hechos, al menos literariamente hablando, para cualquiera que haya leído al completo la novela, revelan que ha habido muchas torpezas, muchas deficiencias, muchos problemas a la hora de llevar a cabo la ejecución. Consiguen matar al dictador, pero dejan malherido al conductor, que permite identificar a muchos de las personas que participan en el complot. Ocurre también que entre los propios participantes del atentado se cometen errores y llegan a herir casi mortalmente en el acto a una de las personas que intervienen también en el atentado, es decir, por lo que se llamaría fuego aliado o fuego amigo. Disparan unos contra otros y se hieren. No llevan a cabo el protocolo que habían previsto, no tienen un plan alternativo en diferentes estratos respecto a si falla determinado eslabón en la cadena, no tienen un plan B, no tienen segundos o terceros planes que podrían haber dispuesto, que podrían haber activado. Sí consiguen matar al dictador, pero no consiguen que el golpe de Estado triunfe, no consiguen que la conspiración se materialice. Son todos ellos terriblemente reprimidos, asesinados, torturados. Se produce un acto tremendo de crueldad en el país por parte de los supervivientes al régimen, que toman inmediatamente el control del poder. Y la caída del régimen de Trujillo históricamente se demora durante un tiempo después, hasta que ese régimen se sustituye por una democracia, por otro lado gestionada por quienes habían formado antes parte de la dictadura trujillista. Es decir, son una serie de situaciones muy curiosas. No es la primera vez en la historia que una democracia que se instaura, se impone, se establece, tiene entre sus miembros demócratas a personas que formaron explícitamente parte del gobierno dictatorial anterior. Esto ocurrió en la historia de España más reciente, ocurrió en la historia de Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana, cuando cambia su nombre de Ciudad Trujillo a Santo Domingo, etcétera, etcétera. Históricamente hay que recordar que una de las personas que formó parte del magnicidio, el militar Imbert, falleció todavía en el año 2016, es decir, falleció hace apenas 9 años. Fue una historia viva de estos hechos. Fue uno de los, creo recordar, una de las 2 personas que sobrevivió a las terribles consecuencias que supuso después la represión tras el atentado de Trujillo. Falleció en el año 2016, creo recordar que con 95 años. Las fuentes pueden consultarse, incluso
en internet, están a disposición de cualquier lector interesado, cualquier investigador interesado. Lo cierto es que ese atentado tiene lugar el martes, ese magnicidio tiene lugar un martes 30 de mayo de 1961, y cabe decir que el general Antonio Imbert, que participó en ese complot y que parece ser uno de los que disparó a Trujillo frente a frente con un tiro a la altura de la barbilla que le provocó la muerte tras las heridas anteriormente recibidas, falleció un 31 de mayo del año 2016. Es decir, que si Trujillo muere un 30 de mayo del año 61, pues Antonio Imbert falleció años después, un 31 de mayo de 2016. Este capítulo sexto, como digo, utiliza sobre todo las técnicas de la analepsis, es decir, de una vuelta a acontecimientos pasados. Los ingleses a la analepsis la llaman flashback. Una vuelta a acontecimientos pasados, un retrotraerse al pasado, que, como digo, permite al lector informarse acerca de quiénes son estas personas, estas 7 personas, según cuenta la novela. Yo hablo de la novela, no hablo de la historia. El que quiera documentarse históricamente tendrá que acudir a un historiador. Yo soy un intérprete de la literatura, no tanto un intérprete de la historia, aunque indudablemente la literatura tiene ramificaciones y capilares que se introducen en muchos aspectos. Estamos ante una novela histórica, pero no podemos olvidar que cuando la historia entra en la literatura deja de ser historia porque está comprometida con la ficción, está articulada a través de la ficción, y la ficción no es ni verdad ni mentira, no es verdadera ni falsa. La ficción simplemente instituye un mundo que, sin ser alternativo al mundo real, porque está dentro de él, no se puede hablar de mundo posible. Esta teoría de los mundos posibles, propia de Dolezal y de otros autores, es completamente absurda, ¿no? No hay ningún mundo en el que Don Quijote tenga la menor posibilidad de existir. No hay ningún mundo donde Hamlet tenga la menor posibilidad de existir. Es decir, no cabe hablar de mundos posibles. Esto es una reducción completamente de la literatura a un planteamiento filosófico que tiene que ver, en definitiva, con el concepto aristotélico de potencia. La diferencia entre acto y la potencia, y eso es reducir la literatura al concepto de potencia que tiene Aristóteles. Eso no tiene ningún sentido en literatura. No hay mundos posibles. Eso es una manera de plantear una teoría de la ficción que no tiene ningún fundamento en la realidad de lo que la literatura es. No hay mundos posibles como soporte o como receptáculo o como relicario de mundos de ficción. Eso es una cosa eso es una ficción dentro de la ficción de la teoría de la literatura, o de algunas teorías de la literatura, que no tienen ninguna razón de ser. Eso es como decir que las mónadas crearon el mundo, o que hay ángulos agudos en los ángulos de un cuadrado. Es decir, eso no tiene ningún sentido, eso es un absurdo, no tiene ningún fundamento. Basémonos aquí ahora en algunas de las apreciaciones que durante la espera, inquietante y tensísima espera, porque el magnicidio se demora a lo largo de la novela hasta avanzar a lo largo de muchos capítulos, es decir, que largamente el lector espera el momento crucial de la novela. La novela tiene 2 momentos cruciales. Uno de ellos es la ejecución, el magnicidio, la ejecución del magnicidio, la materialización del magnicidio, que naturalmente constituye un núcleo axial en la novela, y otro de estos episodios es la violación de Urania Cabral, la protagonista, a la que su propio padre, el presidente del Senado que cae en desgracia, Cabral, entrega al dictador para tratar de resarcirse y de recuperar la posición que previamente tenía. Finalmente no se consigue porque Cabral cae en desgracia irrecuperablemente, sacrifica a su hija como una Ifigenia a cambio de nada. Y esos 2 hechos, el magnicidio de Trujillo y la violación de Urania Cabral, constituyen los elementos nucleares de la novela. Ahora bien, el magnicidio de Trujillo es un hecho histórico, la violación de Urania Cabral es un hecho de ficción, pero es cierto que Trujillo cometía este tipo de actos y los cometía con, por supuesto, total impunidad. Estas referencias entre lo que es el abuso del poder político y la comisión de violaciones de derechos humanos y de mujeres, como si nada hubiera ocurrido, esa violación impune de seres humanos, sobre todo de mujeres,
es algo que la novela expone, narra, denuncia, implicando naturalmente hechos reales que sirven de fundamento, de inspiración, pero es algo que probablemente ha existido desde siempre, por desgracia, y que tal vez siga existiendo, según se desprende pues, de muchas publicaciones que incluso actualmente la prensa periódicamente nos expone, nos cuenta o nos informa al respecto. Por lo tanto, nada de que sorprenderse, por desgracia, en este punto. Es decir, el ser humano no está seguro definitivamente en ninguna parte del mundo, porque la violación de los derechos básicos de la libertad humana, de los derechos humanos en definitiva, es algo que se manifiesta donde uno menos lo espera. Incluso desearíamos que la democracia fuera más potente, más poderosa para defender estos derechos humanos. Cuando la democracia se pierde, quedamos a merced de regímenes verdaderamente totalitarios que pueden destruir a veces de forma definitiva los derechos más fundamentales, más básicos, más elementales de las libertades humanas. Y cuando determinados sátrapas llegan al poder y disponen impunemente, con una libertad para ellos exclusiva y excluyente, que permite despreciar y destruir a cualesquiera seres humanos, claro, ¿qué derecho ampara a los demás? ¿Qué derecho ampara al pueblo, podríamos decir? Pues realmente ninguno. Si algo nos enseñan novelas como esta, aunque la novela no tenga ninguna originalidad ni desde el punto de vista temático ni desde el punto de vista técnico, literario, si algo nos enseñan pese a todo estas novelas, que son más que literatura, un kitsch, un guión cinematográfico, posiblemente porque el autor, cuando escribe la novela, piensa sobre todo en las posibilidades de rentabilizarla en tanto que alguien, un productor, la convierta en una película, en un producto cinematográfico. Digo que si algo nos enseña esta novela es sobre todo que el ser humano no está seguro en ninguna parte del mundo y que los regímenes democráticos, que son aquellos que de alguna manera preservan mejor que otros las libertades humanas, con todos los defectos que pueda tener una democracia, la democracia es el mejor sistema político de todos los posibles, con todos los defectos que pueda tener una democracia. De tal manera que cuando la democracia se destruyen con ella muchas cosas. Y eso es enormemente inquietante y enormemente peligroso, porque yo siempre he observado, y así lo he dicho, que a mi juicio la segunda mitad del siglo XXI no será una etapa histórica determinada por el triunfo de las democracias, sino más bien por su fracaso, por su derrota. Pero es que con la derrota de las democracias fracasan y se derrotan también muchas, se extravían muchas libertades que se ha tardado mucho tiempo en conseguir, que se han conseguido a fuerza de la pérdida de muchos recursos humanos. Por lo tanto, nunca estamos seguros de que la libertad adquiere posiciones que en un momento dado no puedan involucionar o no puedan retroceder. Esto es muy inquietante. De tal manera que si algo nos enseña esta novela es lo importante que es la democracia ante la destrucción de los derechos y de las libertades individuales. El gran problema del siglo XXI es que la democracia parece alcanzar estadios de retroceso o de involución ante la emergencia, ante la reaparición de formas totalitarias de concebir las relaciones humanas, de formas totalitarias de reorganizar el poder político y de formas igualmente totalitarias de limitar las libertades. Desde el punto de vista ya no del Estado, sino incluso desde puntos de vista que puedan tener relación con otras entidades, que no sean simplemente las estatales, sino las mercantiles. En nombre de la democracia todo está permitido, todo menos la supresión de las libertades. En nombre del Estado todo está permitido, para pensadores como Hegel, por ejemplo. En nombre del Estado todo está permitido, pero es que con pensadores como Hegel desembocamos en totalitarismos ejercidos en nombre del Estado. Y claro, en nombre del mercado todo está permitido. Si pulsamos estas teclas, incurrimos en monismos, de tal manera que todo está permitido en nombre de una entidad superior que no tiene alternativa. Y la democracia no puede existir al margen del Estado. El Estado no debe existir al margen del mercado.
y de muchos otros aspectos, de tal manera que esta conjunción de poderes debe estar debidamente bien articulada para que todo pueda funcionar con las mejores garantías posibles. Esto no siempre es así. Quizás la democracia sea el sistema de gobierno que mejor permite articular todos estos sensores y moverlos como mejor es debido para el conjunto de la población, para el conjunto mayoritario de la población, y permitir que todo el mundo pueda integrarse en esta participación positiva. Pero cuando las libertades se limitan y se recortan en nombre de un poder que trata de eclipsar a los demás y que trata de intervenir en los demás, el mecanismo se resiente y más tarde o más temprano el desenlace es violento. De una u otra manera el desenlace es violento. Y vamos hacia un curso histórico, un futuro que con el paso del tiempo será histórico también, donde la democracia hace aguas por muchas grietas. Y esto es enormemente peligroso, enormemente inquietante. Yo espero morirme antes, pero el futuro que preveo en la segunda mitad del siglo XX se parece más a los mundos de Trujillo que a otros, que a los mundos democráticos. Eso el tiempo lo dirá. Cuando estos militares que participan en el complot para ejecutar, llevar a cabo el magnicidio, están a la espera, hablan entre sí, y en algún momento dado le dice uno a otro, le dice, hablas como si todos nosotros no hubiéramos sido también trujillistas, Salvador, gruñó Antonio de la Maza. Son nombres históricos, es decir, el propio Vargas Llosa como autor cede al narrador los nombres históricos de estas personas, convertidos aquí en personajes literarios, pero que tienen un fondo histórico, porque estamos en una novela histórica. No fue Tony gobernador de Puerto Plata, no es Amadito ayudante militar, no administro yo desde hace 20 años los aserraderos del chivo, del dictador, que es el nombre que le dan al dictador, de ahí el título de la novela, La fiesta del chivo en restauración, y la compañía constructora en que tú trabajas no es también de Trujillo, es decir, ellos explicitan claramente que van a matar al dictador cuando ellos mismos son teóricamente, de puertas afuera, trujillistas, son partidarios del dictador, es decir, son conjurados, van a traicionar al dictador porque ellos asimismos se han visto traicionados por él, es decir, se han visto sometidos a su satrapía, a su dictadura, a sus crueldades, a sus caprichos. El retrato que aquí se presenta del dictador de Trujillo como sátrapa hispanoamericano es de una crueldad extrema, es decir, esta es una novela francamente desagradable, lo cual es una valoración subjetiva, porque es desagradable para mí y probablemente para mucha otra gente que la lea, pero naturalmente habrá criaturas sádicas que disfrutarán muchísimo leyendo recreativamente las torturas que se ejecutan, las violaciones que se practican. Para mí la novela es realmente desagradable, yo diría que es la novela más desagradable que he tenido que leer en mi vida. Entonces, claro, me dicen, bueno, ¿y por qué la lee usted? Digo, oiga, mire, yo no me dirijo a la literatura como si la literatura fuera una fuente de placer. Por esta razón pongo de manifiesto un hecho muy importante. Cuando la gente dice, bueno, me han preguntado muchas veces, mire, es que usted está enamorado de la literatura, porque como habla tanto de la literatura y como dedica su vida a la literatura, y ya he respondido a esta pregunta en numerosas ocasiones, mire, yo no estoy enamorado de la literatura. Entonces la gente se sorprende, yo estoy enamorado de mi mujer, pero no de la literatura. Entonces, claro, cuando uno habla mucho de la literatura, es no porque esté enamorado de la literatura, esto en sí mismo es una cursilería o una metáfora, según cómo se interprete, en qué contexto se interprete, ¿no? Claro, si hacen un corte de esto y digo, yo estoy enamorado de la literatura, no estoy enamorado de la literatura, claro, esto puede resultar de cachondeo, porque está en un contexto distinto, en un contexto diferente. Las cosas nunca están fuera de contexto, las cosas cambian de contexto y esto es lo que produce un efecto cómico, hilarante o chistoso. Pero un profesional no está enamorado de su profesión, un profesional ejerce bien su profesión. Entonces no hay que confundir los extremos ni hay que adulterar las metáforas. Yo no estoy enamorado de la literatura, yo estoy enamorado de mi mujer, que son cosas muy diferentes, la literatura y el amor a una persona. La literatura es el contenido de mi trabajo, del mismo modo que yo puedo decir que estoy enamorado de la música,
porque no tengo de la música el conocimiento que tengo de la literatura, entonces trato de complementar o suplementar esa falta de formación musical con un interés mucho más emotivo, pero desde luego con amor no se interpreta la sonata Waldstein de Beethoven, se interpreta con una formación y con una educación musical que el amor no proporciona. Pero cuando alguien dice es que el amor a la literatura nos lleva a esto o aquello, el placer que nos da la literatura, oigan, miren, una novela como esta no causa ningún placer. Es decir, quien encuentre placer leyendo una novela como esta es un sádico. Es un sádico, porque evidentemente quien encuentre morbosamente placer en experiencias tan desagradables como leer cómo se lleva a cabo una violación o cómo se lleva a cabo la tortura de un ser humano, no hay ningún placer que valga. Es decir, no podemos considerar que la literatura es aquello que nos proporciona una experiencia de placer, porque eso implica no saber lo que es la literatura y no saber lo que es el placer, confundir una cosa con otra y no tener en cuenta la totalidad de la complejidad de lo que la literatura es cuando se habla de literatura. Claro, ustedes no pueden decir que la literatura es un placer porque hay obras literarias que no se escribieron para dar placer, sino precisamente para enfrentar al ser humano con los excesos que el propio ser humano como especie puede llegar a cometer en un determinado momento. Entonces, no confundan los versos de Rubén Darío, que pueden dar o no placer según quien los lea, con episodios de violaciones a mujeres, de violaciones de derechos humanos, de tortura a hombres, mujeres y criaturas, porque eso forma parte de la literatura, pero no forma parte del placer de una experiencia humana normal. Es decir, solo un sádico puede experimentar placer recreándose en este tipo de situaciones donde el sexo, la degradación y la depravación inducen al ser humano a protagonizar hechos que son auténticamente aberrantes y auténticamente monstruosos. Entonces, quien encuentre placer leyendo esto, a mi juicio, necesita un psiquiatra, pero un psiquiatra o un equipo psiquiátrico, ¿no? Porque esto solo puede obedecer a trastornos serios de personalidad. Si alguien encuentra placer leyendo estas morbosidades absolutamente repulsivas. Es una novela machista hasta las heces, no porque el autor sea machista, sino porque la novela representa un mundo donde el machismo es la pauta exclusiva, excluyente y dominante, donde el hombre solo encuentra, digamos, un desarrollo como tal mediante el sexo desigual, el sexo violento, el sexo donde la mujer queda sometida y reducida a la nada, en el alcohol, no en las drogas, en principio, pero sí en comportamientos absolutamente patológicos. Es decir, si el ser humano masculino solo encuentra salida a través de estas formas de comportamiento, eso no es salida a ninguna parte. Eso no es salida absolutamente a ninguna parte, para nada. Entonces, cuando aquí nos encontramos con que se va presentando al dramatis personae, es decir, a las personas del drama que ejecutan el magnicidio, son 7 repartidas en 3 coches, se dice, uno de los más viejos del grupo de 7 hombres apostados en la carretera a San Cristóbal esperando a Trujillo. Se va describiendo a todos y cada uno de ellos. Son 7 articulados en tres coches que lo esperan en diferentes puntos. El grupo, que discutió tanto sobre todo, se puso de acuerdo de inmediato sobre eso. Antonio de la Maza y el teniente Amado García Guerrero, los mejores tiradores, debían llevar los fusiles entregados a los conspiradores por la CIA y ocupar los asientos de la derecha para acertar desde el primer disparo. Y luego se retratan otros aspectos. Cada uno de ellos va contando a través de su propio pensamiento, que el narrador revela en un estilo indirecto referido, sus relaciones con el dictador y con el déspota, y cómo el déspota los sometía a todo tipo de humillaciones y ellos se sentían absolutamente hechizados por esa figura, por ese superhombre, que es lo que la filosofía de Nietzsche en definitiva convierte en superhombres, a estos dictadores que humillan, desprecian, sienten superioridad de sí mismos ante sí mismos, son narcisistas malignos, todos ellos, es el prototipo del narcisista maligno, que se considera superior a todos los demás y que los desprecia, como podría serlo Hitler, por ejemplo, un Adolfo Hitler, y muchos otros déspotas. Pero hay que advertir que el narcisismo maligno no se da solamente en los totalitarismos, se da también en cualquier tipo de sociedad humana, incluidas las democráticas. Con frecuencia se trata de despreciar a determinados mandatarios políticos, identificando en ellos un trastorno de personalidad narcisista,
con derivaciones hacia el narcisismo maligno. Pero esto no resuelve el problema. Esto no resuelve ningún problema, porque en la democracia no se especifica en ningún articulado que un narcisista no pueda presentarse a las elecciones. Entonces, claro, lo que no tiene mucho sentido es reprocharle a alguien que sea un narcisista cuando hay algún artículo en la Constitución o en la democracia que diga los narcisistas no pueden presentarse a las elecciones. Claro, entonces pongan ustedes previamente un artículo diciendo que los que registren un trastorno de personalidad narcisista en determinado grado no pueden presentarse a las elecciones y ya está. Pero claro, lo que no cabe es reprocharle a alguien que sea narcisista. Claro, esta es una cuestión que cae fuera del terreno legal, evidentemente. Y se representa, por ejemplo, en un momento dado, como el teniente Antonio de la Maza, en un momento dado, antitrujillista, es convertido en un títere, en una marioneta, por parte del propio dictador Trujillo, cuando dice, fue la primera concesión, su primera derrota, en manos de ese maestro manipulador de ingenuos, bobos y pendejos de este asunto aprovechador de la vanidad, la codicia y la estupidez de los hombres. Dice esto porque en un momento dado Trujillo medio le perdona la vida, medio o enteramente le perdona la vida, y lo asciende al grado de teniente dentro de la jerarquía militar para ponerlo a su servicio. Y él se deja de alguna manera, así lo confiesa, por vanidad, se deja corromper en este punto y en este y otros sentidos. De tal manera que todos ellos reconocen que han servido al trujillismo y que han formado parte de todo ese mundo de títeres a los que el propio Trujillo, y no por casualidad la portada del libro presenta la marioneta movida por los hilos que penden de una mano, como la iconografía de la película del Padrino. Pero todos en definitiva somos marionetas movidos por los hilos de una mano. Es decir, todo el mundo puede creer que es la mano que mueve los hilos, pero en realidad esa es una caricatura muy simple de lo que es la vida humana, porque en realidad lo que hay son disputas humanas y unas personas que sirven a otras. Ahora bien, para un psiquiatra, para un psicólogo, para un profesional de la psicología humana y de los problemas del comportamiento humano, una novela como esta permite también ejemplificar cómo una figura dominante, prepotente, una auténtica satrapía humana puede dominar psicológicamente a todos los demás, y cómo un ser humano cruel y depravado puede violentar a toda una sociedad generando un sistema donde el ser humano, a cambio de la supervivencia, se someta a la voluntad de un superhombre, de lo que Nietzsche llamaba un superhombre. En definitiva, lo que Nietzsche llama un superhombre no es más que el gran fantasma de la filosofía occidental. La filosofía siempre ha generado fantasmas, siempre ha generado formas supremas de vida a las cuales el resto de los seres humanos ha de someterse. Un demiurgo, un leviatán, un dios, en definitiva. Dios es una figura teológica, pero es también una figura filosófica. Es decir, es un gran hermano o un gran padre que domina a todos los demás. A veces esta figura no es metafísica, sino que es totalmente material. Es el estado de Hegel, es el concepto que Hegel, un pensador como Hegel, tiene del estado, algo a lo que todo el mundo debe someterse. Incluso el Estado es la entidad que neutraliza la dialéctica, la oposición entre el amo y el esclavo. El amo y el esclavo se convierten en ciudadanos del Estado, de tal manera que neutralizan su relación mediante las leyes del comercio. Yo trabajo para ti, tú me pagas y los dos somos ciudadanos. Esa es la síntesis en la que se resuelve, entre otras interpretaciones posibles, la dialéctica entre el amo y el Estado, hegeliana. El Dasein de Heidegger, el inconsciente de Freud, que todo lo sabe, donde habita la verdad, como si fuera un órgano del cuerpo humano, como lo puedan ser, pues no lo sé, las cápsulas suprarrenales o un conducto como la uretra o simplemente, pues no lo sé, las falanges de las manos izquierda o derecha o de los pies, ¿no? Realmente la filosofía se ha dedicado durante toda la historia a construir grandes hermanos, grandes, muy grandes hermanos, de tal manera que son fantasmas superhombres a los que el ser humano queda completamente sometido. Y Trujillo no es más que una de estas encarnaciones, es decir, si Hegel fuera contemporáneo de Trujillo, no digo que le dedicara a la fenomenología del espíritu, pero hasta el propio Beethoven retiró la dedicatoria a Napoleón en su sinfonía heroica cuando el Estado napoleónico se quiso comer al Estado prusiano.
y al Estado alemán, en definitiva, que aún no existía como tal, pero bueno, tenían su Volksgeist, vamos a decirlo así, su espíritu, dado que no tenían la materia del pueblo, tenían el espíritu del pueblo, ¿no? Es curioso que hayan tenido que hablar de espíritu del pueblo y no de la materia del pueblo, ni del cuerpo del pueblo, lo cual ya revela sobradamente esa concepción fantasmagórica que tenían y metafísica que tenían básicamente de sí mismos los alemanes del siglo XVIII, es decir, un espíritu sin cuerpo, básicamente. El caso es que, como ellos mismos subrayan, como los propios miembros de este complot subrayan, nunca supo librarse de las trampas que Trujillo le tendió. Trujillo era más listo que todos ellos, tal como revela la novela. Lo que revela la historia no lo sé, porque ya digo que yo no soy historiador y no puedo juzgar esto. Yo juzgo la novela, y la novela presenta personajes literarios, y uno de ellos es el de Trujillo, y Trujillo es un personaje literario que tiene dominados absolutamente a todos los demás. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es posible que tenga dominados a todos los demás? Es que todos los demás personajes son extraordinariamente más débiles que Trujillo, hasta que en un momento dado algunos deciden superar esa debilidad y convertirse en sus sicarios, en definitiva, convertirse en los que lo van a asesinar en nombre de la libertad, en definitiva, en el nombre de lo que sea, pero el caso es que lo asesinan y pagan con su vida, salvo creo que 2 supervivientes. Uno de ellos fue Antonio Imbert, no sé si el otro también, habría que consultarlo en las fuentes históricas, pero creo que se trató de 2 supervivientes a este atentado. Y uno de ellos fue Antonio Imbert, que como digo falleció todavía en el año 2016 a los 95 años de edad en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana. Un país que después de la muerte de Trujillo vivió meses muy convulsos, conoció una intervención estadounidense en el año 65, los marines estadounidenses, por orden del gobierno estadounidense, intervinieron, ocuparon Santo Domingo para restaurar la democracia. De tal manera que lo que también revela esta novela es lo que Hispanoamérica ha sufrido desde Bolívar incluido, es decir, la intervención de la anglosfera, la intervención de los Estados Unidos, básicamente, que convirtió a Hispanoamérica en el terreno de juego de sus experimentos políticos y geopolíticos. Es decir, Hispanoamérica es, en manos de Estados Unidos, un territorio que constituye un auténtico laboratorio de experimentos políticos, financieros, por supuesto, y geopolíticos. En realidad, Hispanoamérica es un continente es la parte de un continente que todavía no ha desarrollado plenamente su independencia. Su independencia, y además hablar de independencia en un mundo como el del siglo XXI y en cualquier otra etapa de la historia es enormemente difícil, porque más que independencia lo que hay es una interdependencia. Es decir, hay una relación entre diferentes fuentes y núcleos de poder, de tal manera que es absolutamente imposible vivir y convivir y sobrevivir desprendiéndose por entero de las relaciones con otras entidades. Eso no es absolutamente posible. Nótese que también cuando alguno de estos conjurados recuerda su vida y recuerda episodios a partir de los cuales, debido a la frustración, debido a la decepción que le supuso el régimen trujillista, deciden convertirse en enemigos del dictador, se recuerda la muerte de uno de los personajes, un personaje llamado Tabito, al que el dictador utiliza para sus propios servicios políticos, y después, cuando ya no lo necesita, lo ejecuta, lo destruye. Tabito buscó apoyo entre los partidarios del régimen y estos lo rechazaron porque no querían verse comprometidos ayudando a un proscrito, que había formado parte de los más leales asesores, de los más leales colaboradores del dictador, y que en un momento dado, cumplida su función, el dictador, para evitar problemas, tiene que hacerlo desaparecer, destruirlo, ejecutarlo, y consciente del peligro que corre, acude a buscar ayuda de otras personas afines al régimen, y todos le dan la espalda. Fíjense que una de estas personas que le da la espalda es el propio presidente del Senado, Agustín Cabral, uno de los grandes deuteragonistas o protagonistas secundarios o casi principales de esta novela, que después se verá también caído en desgracia y acudirá a buscar la ayuda y el apoyo de los miembros del régimen, y se quejará
lamentará que no se lo dan, salvo uno, un personaje que es el proxéneta que le proporciona las mujeres a Trujillo para que Trujillo las viole y haga con ellas sexualmente lo que quiera, y le induce a sacrificar a su propia hija Urania Cabral. Quiero decir que la novela es de un desagrado que cualquier persona normal sufre leyéndola. Por eso les digo que cuando alguien dice que es que la literatura da placer, digo, miren, ustedes no saben lo que dicen. O sea, si ustedes dicen que la literatura da placer es que no han leído literatura suficiente y por tanto no saben lo que es la literatura, y por otro lado no saben lo que es el placer, y por otro lado utilizan la cursilería como una forma de comunicación para hacer amigos. Porque la literatura es demasiado compleja como para suponer que es un consolador o un instrumento de placer. Eso no tiene nada que ver ni con el arte ni con la literatura. Entonces alguien que dice que la literatura da placer es alguien que no sabe de qué habla. Abiertamente. Es alguien que no sabe de qué habla. Alguien que no sabe de qué habla. Es como decir que la medicina da placer o que practicar una colonoscopia da placer. O sea, es que ese tipo de cosas no tienen nada que ver. Las actividades profesionales son actividades profesionales y el placer es otra historia. Ahora, si ustedes quieren hacer o decir idioteces para atraer la atención de la gente simpática, eso es su problema. Pero fíjense cómo se advierte aquí la situación que tiene un personaje llamado Tabito, que cae en desgracia y que es íntimo de otro, de los que forman parte del complot, y dicen, dado que este señor ha matado a alguien a quien yo tanto quise y tanto aprecié como fue Tabito, yo me opongo a él, ¿no? Entonces, claro, cuando a alguien le afectan las decisiones de un sátrapa, se opone a él. Pero si no le afectan directamente, no se opone. Mientras recibe beneficios del régimen, no se opone al régimen. Ahora bien, cuando el régimen lo ataca, entonces se convierte en un enemigo del régimen y espera el momento. Pero cuando esta persona cae en desgracia, esta persona busca ayuda. Y miren lo que encuentra. En las 48 horas siguientes, Antonio llamó o visitó a todos los dirigentes y altos funcionarios del régimen que conocía, desde el presidente del Senado, Agustín Cabral, hasta el presidente del Partido Dominicano, Álvarez Pina. En todos encontró la misma expresión inquieta. Todos le dijeron que lo mejor que podía hacer por su propia seguridad y la de los suyos era dejar de llamar y buscar a gente que no podía ayudarlo y a la que ponía también en peligro. Era darse cabezazos contra la pared. Es decir, que todo el mundo le da la espalda, incluido el propio Agustín Cabral, alguien que en la novela cae en desgracia y después hará lo mismo, buscar el apoyo de los altos funcionarios del régimen para ver si lo pueden ayudar. Y oirá lo mismo que él dice aquí ahora a otro, que lo mejor que puede hacer es, por su propia seguridad y por la de los demás, no meterlos en líos, es decir, que deje de molestar. Entonces, claro, es curioso que Agustín Cabral haga lo mismo antes de caer en desgracia que lo que hacen los demás cuando él, caído en desgracia, les pide ayuda. Claro, es un mundo inhabitable. El mundo del totalitarismo es un mundo inhabitable. El totalitarismo no tiene ningún aliciente, salvo imaginariamente. Pero la realidad de un totalitarismo es mucho peor que la realidad de la peor de las democracias, a menos que la democracia funcione como un totalitarismo, en cuyo caso ya no es una democracia. Porque claro, cuando la democracia se comporta como un totalitarismo es porque se trata de un totalitarismo que finge ser una democracia. Pero eso ya es una cuestión que nos llevaría mucho más allá de los límites que plantea esta novela. Esta novela no plantea una democracia que funciona como un totalitarismo, sino un totalitarismo que funciona como un totalitarismo. Es enormemente cruel. Ahora bien, también es cierto que es el funcionamiento totalitario de este régimen, tal como lo objetiva la novela, presenta también inquietantes concomitancias con el funcionamiento democrático de algunas democracias del siglo XXI. Y ahí la cosa se pone muy complicada, porque claro, cuando entre democracia y totalitarismo es posible establecer relaciones de analogía, las alarmas de la libertad tienen que saltar, ¿no? Y eso es enormemente inquietante. Entonces, ¿qué es lo que hace que se haga la vista gorda con los totalitarismos en los que pueden incurrir los fracasos de la democracia en el siglo XXI? El mercado. Es decir, ¿el dinero resuelve todos los problemas? Esa es una pregunta que cada cual tendrá que responderse.
pero el mercado no legitima que la democracia se convierta en un totalitarismo. El mercado y el éxito mercantil no legitima de ninguna manera que una democracia funcione como un totalitarismo, porque eso implica que el derecho mercantil destruye el derecho civil y reemplace también el derecho penal. Eso supone la destrucción de una democracia, supone el fracaso de una democracia. Pero fíjense cómo se describe aquí al superhombre. Este es el superhombre de Nietzsche. Cuando leemos en filosofía a Nietzsche describiendo el superhombre, naturalmente el lector accede a la descripción, al retrato prosopográfico y etopéyico, a la ficción y a la etopeia, es decir, al retrato físico y al retrato moral del superhombre, de un sátrapa, de un dictador. Pero en filosofía todo es muy bonito, es un maquillaje muy esbelto y hace que admiremos a un dictador o a un superhombre, y decimos, el superhombre es el que resuelve todos los problemas, el hombre de Estado, es decir, la fenomenología del espíritu hegeliana, ¿no?, que resuelve todos los problemas. En definitiva, Alemania llevó 300 años construyendo a Hitler. 300 años construyendo a Hitler desde el momento en que todo conjura en el pensamiento alemán para revelar, para rehabilitar, para construir un Frankenstein terrible, un superhombre que resolverá todos los problemas de Alemania a través de la exaltación del Estado germano, en definitiva. Pero cuando eso se materializa y comienza a funcionar, eso es un monstruo. Es un monstruo como Trujillo o como Adolfo Hitler, por ejemplo. Y fíjense el hechizo que tenía este siniestro personaje. Era algo más sutil e indefinible que el miedo, lo que sentía la gente cuando estaba ante Trujillo. Esa parálisis, el adormecimiento de la voluntad, del raciocinio y del libre albedrío. Es decir, que Trujillo anulaba la voluntad, la capacidad de razonar y, por supuesto, la conciencia de necesidad y de libertad de sus interlocutores. Claro, pues esto no es un ser humano, esto es el superhombre. Es decir, esto es un Dios que, en definitiva, dice, tú harás la voluntad que yo te imponga. Es el Dios del protestantismo, es decir, el ser humano no tiene libertad, sino que nace predestinado. Lo mismo le ocurría a los súbditos de Trujillo, no tenían libertad, era él el que los predestinaba a esto o aquello, y si se rebelaban los mataba. Se los entregaba vivos a los tiburones, arrojándolos a un farallón. Anulaba su capacidad de raciocinio y, por supuesto, su libertad y libre albedrío. Claro, esto es un gran hermano. Esto es, en definitiva, el superhombre del que habla la filosofía. Es decir, la filosofía ha construido monstruos en una galería infinita, hasta llegar al gran hermano de Orwell. Claro, cuando el superhombre entra en la literatura es esto. La imagen que el superhombre da en la filosofía es una imagen muy diferente a la que la literatura da de este mismo superhombre. En la literatura el superhombre es un monstruo, en la filosofía el superhombre es un salvador, es un mesías. Nótese aquí la diferencia que hay entre literatura y filosofía. Por eso cuando mucha gente dice escribir un libro sobre literatura y filosofía, siempre se detiene en la poética de Aristóteles. Y dice, pero es que esto no tiene nada que ver con el pulso que ha habido siempre entre la filosofía y la literatura. Es decir, la filosofía nació ladrando a la literatura, que eso es lo que hace Platón. Ladrar desde el fortín de la filosofía, desde el idealismo filosófico, ladrar al materialismo literario. Eso es lo que hace Platón. Suelta a los perros de la filosofía contra las musas de la literatura. Eso es lo que hace Platón. Soltarle a las musas de Homero los perros de la filosofía, los canes de la filosofía. Y no para de ladrar, de hecho. Y la filosofía sigue ladrando todavía hoy a la literatura, porque sigue cabalgando. Entonces, claro, cuando, insisto, la literatura construye al superhombre y lo retrata en sus páginas, este superhombre es muy diferente a la imagen tan bella, tan atractiva, tan estimulante, tan seductora que tiene en la filosofía. Personajillo acicalado hasta el ridículo. Sí, hasta el ridículo ahora. A ver quién le dice esto a Trujillo a 1 metro de distancia. A ver quién le dice a Trujillo a 1 metro de distancia que es un personajillo acicalado hasta el ridículo. A ver quién llama a Trujillo patiquín. Esa palabra tan hispanoamericana del hombre afeminado en términos de hombre acicalado, de hombre presuntuoso, de lo que el teatro del siglo XVII llamaba un lindo, en definitiva. Personajillo acicalado hasta el ridículo, esto es un patiquín, que es como llaman al protagonista de Doña Bárbara, en definitiva, un patiquín. Vocecilla flautada y ojos de hipnotizador. ¿Cuántas veces se ha caricaturizado a un dictador por decir que su vocecilla es aflautada? A ver quién se lo suelta a esto, a Trujillo, a 1 metro de distancia.
y ojos de hipnotizador, ojos de serpiente sabia, en definitiva, como diría Valle Inclán, con ojos de serpiente sabia. Ejercía sobre los dominicanos, pobres o ricos, cultos o incultos, amigos o enemigos, lo que tuvo allí, mudo, pasivo, escuchando aquellos embustes, es decir, como su interlocutor, espectador solitario de esa patraña, incapaz de convertir en acción su voluntad de saltar sobre él y acabar con el aquelarre en que se había convertido la historia de su país, de República Dominicana. Es decir, es un personaje que tiene poder para hipnotizar al prójimo. Yo esto no lo he comprendido nunca realmente, porque personajes que tienen poder para hipnotizar al prójimo, se dice de ellos que tienen carisma. Esto es un superhombre, en definitiva, es decir, es un enemigo de la libertad humana del prójimo. Es un enemigo del prójimo, de la libertad. Lo dice aquí el propio narrador de la novela. Dice, alguien que anula la voluntad, la capacidad de razonar y las potestades de la libertad humana. Esto es un superhombre filosófico hecho en literatura un monstruo, en definitiva, ¿no? Que esto es esta satrapía de este dictador. Y luego, claro, el resultado de todo esto no es más que gente que, inducida a cometer crímenes y asesinatos, porque le inducen a cometer un crimen a una de estas personas, que es a matar al que podría haber sido su cuñado, etc. Después de todo ello, pues acuden a prostíbulos y a resolver sus problemas psicológicos con sexo prostibulario, no sexo basado en el amor, sino en la relación prostibularia y en el alcohol. Entonces, se dice de un personaje, en lugar de regresar a Moca aquella mañana, Antonio, sin saber cómo, fue a parar a un cabaret de mala muerte, el Bombillo Rojo. Esto tiene nombre de Rue 13 del Percebe, dicho sea con todo respeto. El Bombillo Rojo, macho. O sea, llamar a un puticlub el Bombillo Rojo. O sea, esto suena, insisto, a Rue 13 del Percebe. Esto suena a Mortadelo y Filemón, ¿eh? Lo digo con toda franqueza. El Bombillo Rojo, tío. En la esquina Vicente Noble con Barahona, cuyo dueño, el Loco Frías con mayúsculas, llamaba Loco Frías, o sea, esto es de TVO, organizaba concursos de baile, bebió incontables tragos de ron, ensimismado, oyendo a lo lejos merengues de sabor ciabaeño, San Antonio, Con el alma, Juanita Morel, El jarro pichao y otros, son títulos de merengues. Y en un momento dado, sin explicación alguna, trató de golpear al maraquero de la orquesta que animaba el local. La borrachera le nubló el blanco, puñeteó el aire y cayó al suelo del que no pudo levantarse. Vamos a ver, ¿esto es un héroe masculino? ¿Esto es un hombre? ¿Qué quieren que les diga? Esto es un pelele valleinclaniano, completamente, resultado del alcohol y del sexo que no tienen fundamento racional. Entonces, claro, cuando el ser humano, cuando el varón, cuando el hombre tiene, digamos, como exclusivas salidas la sexualidad prostibularia y el alcohol, eso no es un hombre, eso es un pelele, eso es un fantoche. O sea, limitan al norte con Trujillo y al sur y al resto de los puntos cardinales con la prostitución y el alcohol, hoy añadiríamos las drogas. ¿Qué vida se puede llevar en un mundo determinado por estos puntos cardinales? Pues realmente ninguna. Y ya para concluir, situémonos de nuevo en el contexto en el que sus tres compañeros de auto y los otros tres, esperando a Trujillo interminablemente, apostados más adelante, eran tal vez los que menos sabían de la conspiración. Era posible que tuvieran sospechas de otros cómplices, pero si algo fallaba, al final va a fallar todo menos la ejecución del propio dictador, y caían en manos de Johnny Aves García, el gran torturador del régimen, el criminal de Estado, y los caliés eran los funcionarios tanto civiles como militares que trabajaban para Johnny Alves, para el servicio de información militar. Los llevaban a la 40 era la cárcel más terrible de todas, y los sometían a las torturas consabidas. Ni el turco, ni Imbert, Antonio Imbert, el único superviviente, junto con otra de las personas que lo acompañaban, ni Amadito, ni Huáscar, ni Pastoriza, ni Pedro Livio, podrían implicar a mucha gente. Al general Juan Tomás Díaz, a Luis Amiá Matió y a 2 o 3 más. No sabían casi nada de los otros, entre los que se hallaban las figuras más altas del gobierno. Pupo Román, por ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas, segundo hombre del régimen. Este hombre estaba implicado en el complot
pero falló por las razones que expondremos en los vídeos sucesivos. Falló, no pudo participar por una situación muy particular. Ni de la miríada de ministros, senadores, funcionarios civiles y jerarcas militares informados de los planes, que habían participado en su preparación, o los habían conocido indirectamente y hecho saber o dejado entender o adivinar a intermediarios. Era el caso del propio Balaguer, teórico presidente de la República, Joaquín Balaguer, que fue presidente de la República con Trujillo y en la democracia también, una cosa muy curiosa, que una vez eliminado el chivo, estarían dispuestos a colaborar en la reconstrucción política, la liquidación de toda la hez sobrante del trujillismo, la apertura, la Junta Cívico-Militar, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser curioso que los mismos que han participado en el régimen trujillista fueran después los que gestionaran el régimen siguiente al trujillismo. Es decir, es una cosa realmente sorprendente. Y se pregunta al final, el narrador, retratando el pensamiento del personaje, se pregunta: ¿sería por fin la República Dominicana un país normal, con un gobierno elegido, prensa libre, una justicia digna de este nombre? Un país normal es, conforme a este erotema, un país democrático. Yo me pregunto, ¿será la segunda mitad del siglo XXI la de un mundo en el que los países sean normales, es decir, sean democráticos y puedan convivir? Yo creo que no. Y creo que no por desgracia, porque el fracaso de la democracia es la mayor desgracia que puede ocurrir en la historia política del ser humano. Porque después de la democracia, por el momento, no hay régimen que nos pueda sustituir. Por lo tanto, buscar soluciones fuera de la democracia me parece muy arriesgado. La historia está por hacer, la historia futura está por hacer, pero fuera de la democracia no veo formas de supervivencia, porque el totalitarismo conduce a mundos inhabitables. Si algo nos enseña esta novela, que es un auténtico kitsch, es que al margen de la democracia, la organización de la libertad humana degenera en totalitarismos que hacen imposible la supervivencia de nuestra especie. Ahora bien, lo que nos depare la segunda mitad del siglo XXI está por hacer, está por ver y está por interpretar. Pero insisto, fuera de la democracia, las posibilidades de supervivencia en libertad entran en un proceso de inquietud muy irreversible, si se permite cuantificar lo infinito.